Hola jóvenes, soy Eliazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía de este ciclo ordinario virtual 2018-2. Esta primera semana tiene como objeto de estudios que ustedes tengan una imagen general de en qué consiste la reflexión filosófica. Sin embargo, de buenas a primeras podríamos decir que tenemos un problema con este curso de filosofía. ¿Por qué? Si yo les enseñase literatura, la primera pregunta natural sería ¿qué es la literatura? Si les enseñase biología, ustedes me preguntarían ¿qué es la biología? Y yo podría dar una definición o un acercamiento. Sin embargo, si yo les enseño filosofía y ustedes me preguntan ¿qué es la filosofía?, nos metemos en un problema. ¿Y por qué digo problema? Porque el qué es la filosofía depende de a qué filósofo le preguntemos. Como bien se ha dicho, la filosofía depende, o en otras palabras, hay tantas definiciones de filosofía como filósofos existen. Es decir, cada filósofo da una definición muy particular de la filosofía y luego viene otro y lo critica. Y para demostrar esto, hemos decidido, y muy bien también lo prueba la separata, poner dos definiciones de filosofía, la de Aristóteles y la de Wittgenstein. Y dado que ahora San Marcos está innovando las preguntas de Eco, de lo que se trata no es que ustedes, y esto es algo que deben tener muy en claro desde esta primera semana, de lo que se trata no va a ser que ustedes memoricen lo que yo les digo, sino más bien que comprendan. Hace tiempo, por ejemplo, podía venir quien enuncia la siguiente definición de filosofía: ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y principios. Uno dice Aristóteles. Sin embargo, eso es memoria. El alumno quizás no entiende qué dice Aristóteles con eso, simplemente se memoriza o asocia la definición a Aristóteles. En cambio, ahora San Marcos está apostando por un tipo de preguntas que miden sobre todo las destrezas cognitivas y por ende este curso va a apuntar sobre todo a que ustedes comprendan lo que dicen los filósofos. Entonces, con eso justifico mi proceder en esta clase de que vamos a tratar de que ustedes fundamentalmente comprendan lo que dicen los grandes pensadores de la historia de la filosofía. Entonces vamos a explicar la definición de Aristóteles. Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia teórica. Vamos a poner acá, ciencia teórica. Que indaga sobre las primeras causas y los primeros principios. Sin embargo, para que entiendan cabalmente esta definición, primero deben distinguir y poder diferenciar una ciencia teórica de una ciencia práctica. Aristóteles dice que una ciencia práctica es útil para la vida. Y pone el ejemplo de la economía. La economía, por ejemplo, tiene como utilidad la buena administración de la riqueza del hogar. Y por eso la economía, dice Aristóteles, se busca por algún beneficio. O sea, yo busco saber economía por el beneficio que puedo adquirir de este saber. En cambio, la filosofía y las ciencias teóricas, dice Aristóteles, son inútiles para la vida. Y por eso Aristóteles dice que uno va a la filosofía no a buscar ningún provecho, sino que el filósofo busca el saber por el saber mismo. A diferencia de la economía, que yo busco saber algo para, digamos, tener ciertos beneficios en mi vida práctica, la filosofía es un saber por el saber. Esa es la primera parte que ustedes deben entender, distinguir el saber teórico del saber práctico. Y la segunda parte quiere decir que la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y principios. O sea, la definición que da Aristóteles tiene dos partes, ¿no? La primera parte es que es una ciencia teórica y la segunda que estudia las primeras causas y los primeros principios. Aristóteles dice que todo lo que existe tiene una causa. Y pone el siguiente ejemplo, el del movimiento. Por citar un caso, si en estos momentos yo estoy impartiendo la clase y ustedes ven que ese lapicero se mueve de un lado a otro, y yo, por ejemplo, estoy dando la clase y ustedes ven que esto se mueve, entonces ustedes van a intuir
que alguien ha lanzado este lapicero, porque ese lapicero no se puede mover solo. De la misma manera dice Aristóteles que si nosotros vemos en el cosmos movimiento, eso quiere decir que alguien le ha generado movimiento. Entonces tenemos que en el mundo hay movimiento. Y hay movimiento porque hay un motor que le infunde movimiento. Sin embargo, si todo lo que se mueve es movido por otro, este motor 1 debe tener un motor 2 que le genere movimiento. Y si este motor 2 está en movimiento y todo lo que se mueve es movido por algo, debe tener un motor 3 que le dé movimiento. Aristóteles dice que uno no se puede ir en una cadena ad infinitum, o sea, en una cadena infinita, sino que en algún momento se va a tener uno que topar con un primer motor inmóvil. Entonces, ¿qué les he querido decir? Que cuando Aristóteles enuncia que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y los primeros principios, quiere decir que el objeto de la filosofía es el primer motor inmóvil. Wittgenstein no tiene una opinión nada parecida a la de Aristóteles. Por ejemplo, la primera diferencia es la siguiente. Para Wittgenstein, la filosofía no es una ciencia, sino que más bien, o no es una teoría, sino que más bien es una actividad. Actividad, dice Wittgenstein. Ojo, no una teoría. La ciencia, dice Wittgenstein, sí es una teoría, porque es una teoría que nos ofrece conocimientos del mundo. En cambio, la filosofía es una actividad que simplemente se debe delimitar o limitar a esclarecer el lenguaje de las ciencias. Dice Wittgenstein, actividad que esclarece el lenguaje de las ciencias. Entonces, recordando la definición de estos dos filósofos, vemos que no están de acuerdo. Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia. Para Wittgenstein, no es una ciencia, sino una actividad que esclarece el lenguaje de las ciencias. Por ejemplo, Marx también va a criticar en cierta medida la definición de Aristóteles, porque para Aristóteles la filosofía es algo teórico, el filósofo anda pensando, y Marx llega a decir que la filosofía no consiste en interpretar el mundo, en teorizar sobre el mundo, sino en transformarlo, y por eso propone como vía la revolución. Entonces, un simple panorama, un panorama general de la historia de la filosofía, nos da cuenta que los filósofos no están de acuerdo en qué consiste la filosofía. Por eso, digamos, a ciencia cierta, no es una muy buena pregunta empezar un curso de filosofía. ¿Por qué es la filosofía? Porque existen pluralidad de filósofos que tienen ideas distintas. Sin embargo, esto para nada debe llevarnos a la otra orilla del río o al otro extremo y creer que la filosofía es cualquier cosa, porque la filosofía o la pregunta filosófica comparte ciertas características que en su separata están enunciadas en las características de la actitud filosófica, que precisamente es el segundo tema que vamos a ver. En este punto de la separata, ustedes tienen una diferencia entre la actitud que tiene un filósofo, la actitud filosófica, y la actitud de una persona que cree en la religión y la actitud de un científico. Por ejemplo, frente a la muerte, esta fue una pregunta del último simulacro de examen de admisión, ¿no? Ponían una situación que un bus había caído, se habían desbarrancado en Pasamayo, y ponían varias alternativas y te preguntaban, ¿quién tiene la actitud filosófica? Una persona que ve una muerte y dice, bueno, esta persona murió porque no iba a misa, no tiene una actitud filosófica, sino más bien su actitud es religiosa. Una persona que dice, bueno, no sabemos por qué murió tal persona, entonces vamos a practicar una autopsia para hallar las causas. No tiene tampoco una actitud filosófica, sino una actitud científica. La actitud filosófica más o menos se enunciaría en la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos morir? Entonces, entiendan que la filosofía es una forma de interpretar la realidad distinta a la religión, que se basa en la fe, distinta a la ciencia, que se basa en la experiencia, y lo que define a la filosofía es el ser una disciplina eminentemente racional. Pero nosotros vamos a enunciar más de una característica y quiero empezar con una característica que precisamente distingue a la filosofía de la ciencia. Se dice que la filosofía es totalizadora. ¿Pero qué se quiere decir con esto? Que la filosofía
estudia la realidad como un todo. En cambio, la ciencia, o las ciencias para ser específicos, las ciencias son un saber regional. Se estudia una región de la realidad. Y mostrar esto es bastante sencillo. Por ejemplo, esta es la realidad. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Dividen la realidad y de pronto algunos dicen, nosotros queremos estudiar los seres vivos. Muy bien, tenemos una ciencia. Esta ciencia se llama biología. Otros dicen, bueno, nosotros queremos estudiar los números. Tenemos una ciencia, en este caso, la matemática. Otros dicen, nosotros queremos estudiar los cuerpos celestes. Tenemos a la astronomía. Y otros dicen, nosotros queremos estudiar las leyes de la sociedad. Tenemos acá a la sociología. Si se dan cuenta, la ciencia no estudia toda la realidad. Este círculo es la realidad. La ciencia circunscribe su pregunta a una región de la realidad. No le interesa toda la realidad, sino le interesa una parte de la realidad. En cambio, el filósofo, la filosofía es totalizadora, se hace esta pregunta, por ejemplo. ¿Qué es el ser? Al filósofo no le interesa circunscribir su pregunta y plantearse qué es el ser vivo, qué es el ser que yo denomino número, qué es el ser que yo denomino cuerpo celeste o qué es el ser que yo denomino sociedad. Al filósofo le interesa indagar sobre qué es el ser en general. Y en ese sentido, la filosofía es totalizadora. También se dice que la filosofía es radical. ¿Qué quiere decir esto? Que el filósofo indaga sobre los principios y fundamentos, ¿no? Va a los principios y al fundamento. Y tengo varios ejemplos para probar la actitud radical. Por ejemplo, cuando Aristóteles, como vimos hace un momento, señala que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y principios, quiere decir que la filosofía, miren, va a la primera causa y al primer principio. O sea, es radical, va al fundamento de la realidad. René Descartes tiene una famosa división del saber donde pone el ejemplo del árbol del saber. Conocemos que un árbol tiene tres partes, las raíces, el tronco y las ramas. Las ramas del árbol del saber, dice Descartes, son la mecánica, la ética y la medicina, la parte práctica. El tronco es la física, pero los fundamentos de la realidad, la raíz, lo que sostiene al árbol, es precisamente la filosofía. Y también, y es el ejemplo que voy a escribir en la pizarra, cuando los primeros filósofos se preguntan cuál es el origen y el fundamento de la realidad, esa es una pregunta eminentemente radical porque es una pregunta filosófica. Entonces vamos a poner como ejemplo cuando los primeros filósofos se preguntan cuál es el principio y fundamento de la realidad. Y precisamente el ejemplo de los primeros filósofos me sirve para explicar la siguiente característica de la actitud filosófica. La filosofía, como les dije en un inicio, comparando la actitud filosófica con la científica y la religiosa, es un saber eminentemente racional. ¿Qué quiere decir eso? A ver, jóvenes, las preguntas filosóficas, preguntas totalizadoras y radicales, son preguntas humanas que se la plantea a todo individuo independientemente del tiempo y de la cultura en la que viva. Por ejemplo, ¿por qué debemos morir? Esa es una pregunta que se la hizo Buda en la India, Platón en Grecia en el siglo IV, Buda estuvo en el siglo VI y Heidegger en el siglo XX en Alemania. Es una pregunta que no tiene fronteras, es una pregunta humana. Entonces sucede que la filosofía apareció en un punto determinado en la historia,
¿Qué quiere decir eso? Que antes de que aparezca la filosofía, estas preguntas totalizadoras y radicales se formulaban, pero sucede que las respuestas, cuanto menos en Grecia, las establecía la mitología. Lo que hacen los primeros filósofos es no creer lo que decía la mitología y basar sus respuestas en argumentos racionales. Pensemos en la misma pregunta que pusimos hace un momento. ¿Cuál es el origen y fundamento de la realidad? Homero creía que era el océano y Tales de Mileto creía que era el agua. O sea, va por ahí la respuesta, el agua. Sin embargo, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. La pregunta que fluye de manera natural en este punto de la exposición es: ¿y por qué entonces Tales es considerado el primer filósofo? Porque si yo le pregunto a Homero por qué él considera que el océano es el padre de todas las cosas, Homero narra un mito. En cambio, si le pregunto a Tales, Tales enuncia argumentos racionales. Y esto es lo que se conoce como el famoso paso del mito al logos. La filosofía pretende dar respuestas racionales a las preguntas totalizadoras y radicales. Vamos a resumir todo esto en un esquema en la pizarra. A ver, el filósofo plantea argumentos coherentes. La pregunta: ¿cuál es el origen de la realidad? Homero y Tales dan la misma respuesta: el agua. Pero ¿por qué Tales es el primer filósofo? Porque Homero aún está en los mitos. En cambio, Tales da una explicación racional. Explicación racional. Se dice, jóvenes, también que la filosofía es eminentemente crítica o esencialmente crítica, o que la crítica es una característica fundamental de la actitud filosófica. Claro, los filósofos critican cosas que se dan como supuestas. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad peruana que, querrámoslo o no, tiene un cristianismo cultural heredado. Por ejemplo, yo no elegí vivir en una familia cristiana, pero mi familia es cristiana. Entonces, una de las verdades que nos transmiten cuando somos bastante pequeños, en la casa, en el colegio, es que Dios existe. Y de pronto a uno de nosotros se nos ocurre preguntarle a alguien: ¿y cómo así sabemos que Dios existe? Entonces la persona da el siguiente argumento: todo lo que existe, existe por algo, o alguien lo ha creado. Piensa en un celular. Si ves un celular, al celular alguien lo ha creado. Un carro, al carro alguien lo ha creado. A nosotros alguien nos ha creado, o sea, venimos de alguien, de nuestros padres. Entonces, todo lo que existe ha sido creado por alguien. ¿El mundo existe?, te preguntan. Por supuesto, dice uno. Entonces, el mundo ha sido creado por un ser y ese ser es Dios. Entonces, ahí tenemos un argumento. Lo que va a hacer el filósofo, que es crítico, va a decir lo siguiente: en la primera parte tú comentaste, le va a decir a esta persona, que todo lo que existe ha sido creado por algo. ¿Dios existe?, va a preguntar el filósofo, a lo que la otra persona va a responder: sí. Entonces Dios tiene que haber sido creado por alguien. Entonces, si se dan cuenta, el filósofo va a criticar las ideas que las personas suelen no poner en duda. Claro, los filósofos no solamente critican las creencias de las personas, sino sobre todo y fundamentalmente critican lo que han dicho otros filósofos. Piensen en esta hermosa frase que enuncia y resume muy bien la actitud crítica de la filosofía. Aristóteles estuvo 20 años en la academia de Platón, entre los 17 y 37 años. Sin embargo, Aristóteles dice: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Aristóteles, como vamos a ver más adelante, es el crítico más lúcido de la filosofía de Platón. Lo mismo que John Locke. John Locke criticó la filosofía de Descartes, lo mismo que Marx respecto de la filosofía de Hegel. Entonces, la filosofía es crítica porque polemiza las tesis de otros filósofos. Vamos a escribir eso en la pizarra. A ver. Cuestionan las ideas de otros filósofos.
Y también se dice que la filosofía es problemática porque replantea problemas. Habría que agregar que la filosofía es problemática porque replantea problemas que se creían ya solucionados, ¿no? Pensemos en lo siguiente. Un niño se acerca a su padre y le pregunta: papá, ¿por qué debemos morir? El padre le dice: bueno, hijo, por el pecado original, la desobediencia que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. Si el niño cree en esa respuesta, el niño no va a devenir en un filósofo, o sea, no se va a convertir en un filósofo. Pero si el niño problematiza esa respuesta del padre, va a comenzar a ser filósofo. Entonces acá podemos ver también una característica que distingue al filósofo de otras actitudes. Las otras personas suelen creer las respuestas que se dan a ciertos problemas. El filósofo no. El filósofo replantea los problemas. Cuando escucha una respuesta, se pregunta para sus adentros: ¿será cierto eso que dicen? Entonces Heidegger, por ejemplo, duda un poco de esta respuesta que da la tradición cristiana y llega a concluir que el hombre es un ser para la muerte. Entonces, recordemos que la actitud filosófica cumple y debe cumplir en todo caso con 5 características: totalizadora, radical, racional, crítica y problemática. Ahora pasemos al siguiente tema. Comentamos al inicio del video que no es una muy buena pregunta o una buena pregunta inicial empezar con qué es la filosofía, porque existen varias definiciones de filosofía, de acuerdo a cuántos filósofos existen. Sin embargo, una pregunta más sensata, porque es más fácil de responder, es: ¿y dónde surgió la filosofía? La filosofía, jóvenes, es un producto de la cultura griega. Surgió en Grecia en el siglo VI. Entonces vamos a poner origen cronológico: Grecia, siglo VI. Bueno, antes de nuestra era o antes de Cristo. Es más, la palabra filosofía está compuesta de 2 voces griegas: filía, amor, y sofía, sabiduría. El filósofo es un amante de la sabiduría. Pensemos cómo actúa una persona cuando ama a otra: la busca. Entonces el filósofo se ha enamorado de la sabiduría y la busca la sabiduría. Sin embargo, en esta definición hay algo que suele perderse de vista, que si el filósofo declara amor a Sofía, a la sabiduría, si ama la sabiduría y la busca, está reconociendo, creo yo, sutilmente, que no posee la sabiduría. O sea, yo no poseo la sabiduría y por eso busco la sabiduría. No sé, se me acabó el agua, no tengo agua en mi tomatodo y de pronto voy a buscar agua. Pero si mi tomatodo estuviera lleno de agua, no buscaría agua. De la misma manera, el filósofo no tiene sabiduría y por eso busca la sabiduría. Muy bien. Se dice también que la filosofía tiene un origen circunstancial, que tiene que ver, a decir de Aristóteles, con el asombro y la admiración. Asombro y admiración. Asombro y admiración. Como bien dice, jóvenes, en el vocabulario que tienen en la primera semana, el asombro es la extrañeza ante cosas del mundo que ordinariamente nos parecen normales. Entonces yo me extraño frente al mundo. Veo la luna y veo que la luna no es la misma, las fases de la luna. De pronto veo que el cielo es de un color durante el día, otro durante la noche. Veo que en la noche brillan ciertas cosas en el cielo. Entonces me comienzo a formular preguntas. Sin embargo, el mismo Aristóteles dice que estas preguntas van incrementando su gradualidad y al final llegan a ser preguntas totalizadoras, ya no regionales, sino, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la realidad? Ya no me voy a preguntar por qué existe una estrella, por qué existe el sol, sino por qué existe el universo. Por ejemplo, que es una pregunta filosófica. También este boletín incluye que una de las condiciones para que surja la filosofía, o digamos con esta cuestión que estamos viendo del origen circunstancial, es la diferencia entre duda y creencia. Tenemos la creencia. ¿Qué es la creencia? Es cuando un individuo supone como verdadero el conocimiento que tiene de algo. En cambio,
A ver, vamos a poner esto, la creencia acá abajo. Creencia. Y acá la duda. Por ejemplo, en el mismo caso de Grecia. Pensemos que un griego está mirando al firmamento y ve que durante el día el sol se transporta de un extremo a otro. Y se preguntaba por qué el sol se desplaza en el firmamento. La tradición griega que se expresa en los mitos le da la siguiente respuesta. Lo que sucede es que Apolo transporta al sol en su carroza. Esa es la creencia. Pero de pronto a los primeros filósofos se les ocurrió dudar de estas creencias. Y dijeron, ¿será cierto eso? Y de pronto un filósofo como Anaxágoras, que lo vamos a estudiar la siguiente semana, dijo que eso es falso, que el sol es una piedra incandescente. Entonces el filósofo tiene este afán dubitativo, duda de las respuestas que da la tradición. Y es lo mismo precisamente que hace luego en Francia René Descartes. Comenzó a dudar, incluso va a ser suyo el nombre de su método, duda metódica. O sea, la filosofía tiene que ver con dudar sobre nuestras creencias. ¿No? Ahora, jóvenes, si ustedes se preguntan, profesor, ¿qué de particular tenía la cultura griega para que la filosofía surja en esta parte del mundo y no surja, por ejemplo, en el mundo azteca, o en el mundo inca, o en China, o en Egipto? Responder esa pregunta, o mejor dicho, su boletín responde esa pregunta en la parte titulada Factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía, que lo ha dividido en 4 factores. El primero es el religioso. El factor religioso que permitió el surgimiento de la filosofía en Grecia es la ausencia de libros sagrados. O bueno, del libro sagrado. ¿Qué permitió eso, por ejemplo? Permitió que los mitos sean criticados. O sea, los mitos griegos los encontramos en los poetas Homero y Hesíodo, pero no hay un libro como la Biblia que diga, este mito tú lo tienes que contar de esta manera. Y precisamente por ello los primeros filósofos tuvieron la libertad de cuestionar los mitos y además son muy fuertes con los mitos. Pensemos en lo siguiente. Genófanes se llegó a dar cuenta que los dioses griegos se parecían mucho a los seres humanos. Tenían defectos como los seres humanos y llega a decir una frase más o menos en este sentido. Si los bueyes tuvieran un dios, sería un dios buey. O sea, quien crea al dios, el buey, proyecta su forma. Y como nosotros los seres humanos hemos creado a los dioses griegos, vamos a decir, nosotros hemos proyectado nuestra forma humana y nuestros, digamos, defectos humanos. Puede haber esa libertad, esa crítica hacia los mitos, porque no hay una Biblia. Yo suelo decir en clase que tuvieron suerte los primeros filósofos de nacer en Grecia, porque si hubieran nacido en el mundo judío, piensen en Jesús. Jesús es un crítico también del modo de entender tradicional, pero en el mundo judío, como había un libro, no lo reciben de la misma manera que los griegos. Muy bien, el segundo factor es el factor geográfico. Se dice que el intercambio comercial en Grecia permitió, vamos a poner acá una flecha, permitió un intercambio cultural. ¿Cómo así? Cuando hay comercio, no solamente hay intercambio de bienes y servicios, sino también hay un intercambio de culturas. Por ejemplo, supongamos que somos griegos, creemos en los dioses del Olimpo, creemos en Zeus, en Apolo, pero de pronto conocemos un persa. Y para el persa, el dios más fuerte no es Zeus, sino tiene otro nombre. Y de pronto el sol, el dios del sol, no se llama Apolo, sino tiene otro nombre. Entonces yo me voy dando cuenta, como griego, que mi forma de entender a los dioses es una forma relativa y particular. O por ejemplo, pensemos en los griegos, bueno, los atenienses en general, en cómo veían a las mujeres. Los griegos eran bastante machistas. Aristóteles llega a decir que una mujer es un varón incompleto. La mujer no tiene razón
para Aristóteles. En cambio, hay culturas como las egipcias que suelen tener una imagen no tan de inferior, por ejemplo, una imagen inferior sobre la mujer. Entonces, cuando yo como griego conozco a un egipcio, digo, mira, es una persona de otra cultura y tiene otra visión. Entonces, voy a tomar conciencia de que mi perspectiva de la realidad es eso, una perspectiva. Entonces, el factor geográfico, el intercambio comercial, permitió también el surgimiento de la filosofía. El siguiente factor es un factor político y vamos a enunciarlo en la democracia. La democracia proviene, ¿no? O sea, digamos, traducido filológicamente, quiere decir el gobierno del pueblo. El pueblo tomaba decisiones en el ágora, pero en Grecia, y quiero hacer una precisión a este respecto, existía lo que se llama ahora una democracia directa. O sea, los griegos querían tomar una decisión y todos iban al ágora. A ver, supongamos, le declaramos o no la guerra a los persas. Ya, usted está a favor, usted está en contra. ¿Por qué usted, señor, está a favor? ¿Por qué usted, señor, está en contra? Dado de que estamos en clima de elecciones, podríamos pensar que nuestra democracia se parece a la griega, pero eso es un error. Porque, por ejemplo, nosotros no nos preguntas por qué vamos a votar por Urresti o por qué vamos a votar por el señor Belmont. Nosotros simplemente marcamos. En Grecia no era así. En Grecia, en el ágora, tú tomabas la palabra y decías, yo decido esto por tal y tal y tal o tales razones. Y eso, desde luego, hace que uno desarrolle su racionalidad, porque los argumentos, en principio, son racionales. Y así también se dice que la democracia fue un factor que permitió el surgimiento de la filosofía. Y el último factor es un factor socioeconómico que lo vamos a expresar en el concepto de esclavismo. ¿Qué permitió el esclavismo en Grecia? Bueno, permitió la división del trabajo. Trabajo intelectual y trabajo manual. Y por ejemplo, obviamente acá están los amos y acá están los esclavos. Como los esclavos se pasaban todo el día trabajando y cubriendo las necesidades básicas de los amos tenían algo fundamental: ocio. ¿Qué es el ocio? El tiempo libre. Se dice, con razón, que el filósofo griego es un ocioso, en el sentido de que tiene tiempo libre. Para que una persona se pregunte de dónde surge el sol, la luna, cuál es el principio de la realidad, debe tener tiempo libre. Y salvando las distancias, podemos decir que en la actualidad, para que una persona estudie, necesita tiempo libre. Para que ustedes estudien, escuchen este video, luego lo repasen, necesitan tener tiempo libre. Si estuvieran aquejados, preocupados en cosas como qué voy a comer mañana, qué ropa me voy a poner, dónde voy a dormir, no estarían estudiando. O sea, el estudio hasta ahora necesita tiempo libre, lo que los griegos llamaban ocio. Y quiero terminar este video con el quinto punto, que es el de las disciplinas filosóficas. Y lo voy a hacer bastante rápido porque este ciclo tiene dos grandes unidades: historia de la filosofía, que va de la semana 1 a la semana 10, y de la semana 11 a la semana 18, disciplinas filosóficas. O sea, nosotros vamos a tener semanas enteras, digamos, donde vamos a discutir a detalle, de cerca, las disciplinas filosóficas. Lo que me interesa ahora simplemente es que ustedes asocien disciplina filosófica a objeto de estudio. Por ejemplo, la nociología versa sobre el conocimiento, la epistemología versa sobre el conocimiento científico, la axiología versa sobre los valores, la ética sobre la moral y finalmente la antropología sobre el hombre. Pero recuerden, no les va a venir de esta manera. Una pregunta de eco a este respecto sería más o menos la siguiente. Mateo es un joven estudiante del ciclo ordinario virtual que quiere estudiar historia. Pero Mateo no sabe si la historia es o no una ciencia. ¿Dónde se discute el interrogante de Mateo dentro del terreno de las disciplinas filosóficas? La clave es epistemología, ¿no? O una persona que realiza un acto y dice, ¿he actuado bien? ¿He actuado de manera correcta? Esa es una pregunta que se resuelve en el terreno de la ética. Con estas ideas como telón de fondo, vayamos a resolver las preguntas de la práctica de esta semana número 1.